Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Muy buenas tardes, familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro espacio de teoterapia, lenguaje de vida. Y en esta oportunidad vamos a estar tratando un tema y una meditación acerca de el verdadero amor. Y es justamente lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan, capítulo 3, el versículo 16. Y este pasaje tiene aspectos muy profundos que quisiera en esta oportunidad que pudiésemos meditar en ellos y que nos van a ayudar a tener una comprensión mucho más clara acerca de cuál es este verdadero amor. Y cuando vamos a la palabra de Dios, a este pasaje, cuando nos habla claramente que el Señor o nuestro Dios amó de tal forma el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. No nos está hablando simplemente de un amor sin causa, sin razón. Nos está hablando de un amor que tiene un objetivo muy particular y específico. Para poder entender el objetivo o el objeto de tan inconmensurable amor del Señor, tenemos que remitirnos primeramente al Génesis, a lo que ocurrió ahí, y sobre todo también a entender lo que ocurrió en el mundo antes de que existiese Adán y que existiese Eva. Antes de esto nos dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y es justamente por esta realidad que comprendemos el origen del pecado. Satanás ya estaba en el mundo, ya estaba en la tierra que en ese momento ya se encontraba desordenada y vacía. Entre el versículo 1 y el versículo 2 es donde ocurre justamente esta rebelión de Satanás. Y es entonces cuando Satanás es revelado, o se revela delante de Dios, delante de su creador, cuando es enviado a la tierra. Y por eso encontramos en este pasaje que había un gran desorden en la tierra en ese momento. Y es justamente cuando comprendemos esta realidad del desorden que entendemos cómo es posible el pecado, sabiendo que Dios crea al hombre de forma perfecta. La naturaleza caída entonces empieza a operar desde el mismo momento en el que Satanás empieza a influir en este ser maravilloso creado llamado el ser humano. Cuando Adán y Eva entonces se enfrentan a esta realidad del pecado, se dan cuenta de que le han fallado al Señor, que han fallado a sus planes, a sus ordenamientos. Y en esa misma realidad es entonces cuando se deja de cumplir el objetivo con el cual fuimos creados. Y hablar del amor de Dios tiene que ver con entender primeramente cuál es nuestro objetivo como seres creados. Y Dios en su infinita misericordia y omnipotencia claramente pudo haber creado a seres que le adorasen de una forma obligatoria, como tiene sus collados de ángeles. Pero no era ese el deseo de Dios. Lo que Dios realmente quería era seres que le adorasen, pero de una forma voluntaria. Y es justamente aquí donde empieza a ocurrir el problema del pecado. Luego, lo que seguimos leyendo en su palabra es justamente todas las cosas que Dios empieza a realizar sin tener que fallar a esta idea principal con la cual nos creó, que es que le rindiésemos adoración de forma voluntaria. Pero fruto de que Satanás ya había hecho una obra en la voluntad del hombre, pues este propósito de esta adoración voluntaria se ve tergiversado, se ve manipulado por este ser creado, ¿sí? Al cual llamamos Satanás. Con esta idea en mente, luego vemos cómo Dios empieza a hacer intentos y empieza a colocar, hacer muchas cosas sobre la tierra para eliminar el problema del mal. Vemos a Dios inundar el mundo, vemos a Dios
apartar a un pueblo para santificarlo y no tener en cuenta el resto para que de esta forma prevaleciese la santidad. Pero todo esto, al final, vemos también cómo el mismo pueblo escogido por Dios para santificarlo termina siendo igualmente influenciado por el pecado. Vemos cómo luego Dios se sirve de reyes, se sirve de sacerdotes que igualmente tienen que vivir las consecuencias del pecado. Y es por eso que lo más maravilloso de entender todo este amor de Dios reflejado a través de la cruz es que en el conocimiento eterno del Señor, todas estas probabilidades ya estaban en su mente. Dios sabía, por tanto, que todas estas cosas que actualmente vemos podían ocurrir. Dios sabía muy bien que el hombre podía rebelarse contra su creador. Dios conocía que existía la posibilidad de que el ángel más hermoso creado por él pudiese rebelarse contra él. Pero si Dios hace mucho tiempo hubiese destruido todo, él mismo estaría aceptando que él se equivocó. Como bien aparece una variante textual muy importante en su palabra cuando habla que se arrepintió Dios, pero que en el idioma original la traducimos como sopesó. O sea, Dios puso en una balanza realmente qué era lo que estaba ocurriendo con el hombre. Y es ahí entonces donde aparece nuestro pasaje. Debemos entender que el amor de Dios ha sido tan infinito que no le fue problema a nuestro Dios despojarse de sí mismo, ¿sí? Y servirse de un sacrificio que aplacara por completo su ira santa para que nosotros pudiésemos entonces ser libres de la realidad del pecado. Pero esto sigue obedeciendo a su plan principal, y es que sea de una forma voluntaria. Y por eso en el pasaje de Juan capítulo 3, verso 16, encontramos esta verdad, ¿sí? De que es necesario creer, es necesario confesar con nuestros labios y creer en nuestro corazón para poder entonces disfrutar de este amor. Lo triste de esto es que muchos cristianos no han abrazado genuinamente el plan de salvación de Dios. No han creído genuinamente en aquel que les llamó y muy probablemente no tengan a Cristo sentado en el trono de sus vidas, sino que lo tengan simplemente a un costado y que sigamos nosotros manejando y tomando las decisiones cuando deberíamos hace mucho tiempo haber renunciado a nosotros llevar el control de nuestras vidas y simplemente darle el control a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y pagó un precio de sangre en la cruz por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero amor. Y aquel que comprende este amor es una persona que responde con su vida en adoración a Él. Cuando su vida se rinde en una actitud de simplemente obedecer sus planes, sus preceptos, sus ordenanzas. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida en el Espíritu, una vida que nos muestra el sobrenatural amor aplicado sobre nosotros en la cruz. Y una vida que no es solamente para algunos, no es como una vida arbitraria en la que es Dios quien determina al final quién tiene derecho o no a participar de este amor, sino que claramente vemos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que absolutamente todas las personas, todos los que de forma consciente y voluntaria crean en Él, pues estas personas no se pierdan, sino que tengan una vida eterna. Todos tenemos la oportunidad de responder en fe al ofrecimiento de Jesucristo en la cruz. Todos tenemos la oportunidad de decirle que sí a Dios y de decirle que queremos renunciar a nuestra naturaleza caída y permitirle a Él que llene nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón. Así que familia, con esta meditación quiero invitarles a que evaluemos y tomemos la decisión de realmente permitirle a Cristo que se siente en el trono de nuestras vidas y que esto nos lleve a vivir unas vidas de
de fe, de poder, de convicción, unas vidas que realmente muestran a Jesús y que nos lleven a ser un ejemplo para esta sociedad que tanto lo está necesitando. Por eso te invito a que oremos y que le entreguemos nuestras vidas al Señor y podamos genuinamente ver su mano de poder y de misericordia en todas las cosas. Padre, te doy gracias por este tiempo de meditación y te pido que tu palabra, Señor, nos lleve a comprender que es importante no solamente confesar con nuestros labios, sino creer en ti para que no nos perdamos, para que tengamos una vida eterna, para que tengamos una vida donde disfrutemos de conocerte a ti y conocer a tu Hijo. Ayúdanos a vivir en esa dimensión y permítenos, Padre Celestial, comprender esta naturaleza maravillosa, Señor, a la cual tú quieres que nos aferremos, la naturaleza de tu Hijo, una naturaleza santa, justa y buena. Ayúdanos a vivir en esa naturaleza y expresarte, Señor, todo el tiempo, este inconmensurable amor, Señor, que hemos empezado a sentir por ti, porque tú nos amaste primero, más de lo que pudiésemos amarnos a nosotros mismos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia, Dios les bendiga grandemente y si les ha gustado este tiempo de meditación teoterápica, les invitamos a que compartan nuestras meditaciones con todos sus amigos y sus familiares. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.